2, 5. Ya, lo que sí les voy a decir que van a tener 2 grabaciones, ¿ya? De la primera instancia y ahora de la segunda. Y voy a tener que hacer un repaso rapidito de lo que estábamos hablando, para que no queden tan atrás, ¿cierto? Porque además tenemos que hacer un trabajo, entonces me quedan súper pocos minutos para eso. ¿Ya? Ya. Ok. Chuta, ahora somos menos. No sé qué pasa, profe, no sé qué pasa. Ahí están llegando todos. Sí. Pucha, ahora somos menos de los que habíamos. Habíamos 13 cuando nos desconectamos. Y ahora hay 12 nomás. Parece que falta la Anaís. ¿La Anaís estaba delante o no? Sí, estaba la Anaís. Ahí está la Anaís. Ah, no, pero está la Anaís ahí. Sí. Ya la vi. Hola, Estefanía. Falta la Ángela. La Feli. La Feli. Sí, falta la Ángela, la Feli. Yo estoy acá, estoy acá. Ya te vi. Estoy como Ángela Pino. Ángela Pino, ¿estás en un computador? No, estoy en un celular, profesora. Ah, ya, ya. Es que desde el computador uno le puede cambiar el nombre, pero no sé cómo se hace en un celular. Es que estoy con mi correo personal porque el correo de NAC no me deja entrar. Ah, ya, ok. Que siempre es muy, tiene atado el correo de NAC, a mí me pasa lo mismo. Y por eso regularmente ocupo el Gmail, porque no, siempre tengo problemas con el correo de NAC. Profe, yo me Dígame. llamo Valentina Anaís por si acaso, pero me gusta más Anaís, por eso le pongo Anaís, para que no se Bueno, confunda cuando me vea en la lista.
Ok. No, pero es por tu apellido. La pieza. Ahí. Ah, está en el baño, ya. Ahí entró la Feli. ¿Logró entrar? Sí, Felisa. Sí. Pero seguimos habiendo 13, ¿eh? Cuando nos desconectamos habíamos 13. No sé quién más, profe. Los chicos están preguntando ahí por el WhatsApp y no contesta nadie. Ya, entonces seguimos nomás, po. Sí, ¿Sí? Ok. Ya, voy a compartir la pantalla nuevamente. Voy a hacer un paneo de lo que habíamos comenzado. ¿Cuántos son las que se ingresaron ahora y que no estaban? La Eli, la Estefanía parece y la Felisa. Sí. Ya. No, yo ya estaba en la otra clase. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, la Eli es la que entró. Solo que no tenía la cámara. Perfecto. Ya, entonces estábamos en la ficha 6, vamos a comenzar un poquito de arriba, hablando rapidito, pero como les digo, voy a poner las dos grabaciones, la primera y la segunda, ¿ya? Para que tengan el tema completo, pero es importante para poder hacer el trabajo. Ya, vamos a comenzar de nuevo entonces. Bueno, como estábamos con lo que ya habíamos comenzado, con lo que ya estaban, ¿cierto? Hablando de que la atención al cliente tenía que ver con varias cosas o con varias situaciones que uno tenía que medir, ¿cierto? A la hora de poder citar a estos usuarios, porque este módulo tiene que ver con la agenda de citación de usuarios y principalmente con la calidad y la planificación del servicio. Por tanto, para poder planificar bien, yo tengo que considerar, ¿cierto?, el horario que lo voy a hacer, que el cliente quede satisfecho, tener un buen box preparado, cómodo y limpio, y además ciertas habilidades nuestras, como entre otras, que seamos amables. También hablamos que la satisfacción total de los requerimientos y necesidades, que es lo que busca el cliente, y que eso nos va a permitir en buena manera, ¿cierto?, tener una recomendación o un marketing, por decirlo de alguna manera, de boca en boca, o decir de persona a persona. Una persona bien atendida es la que te va a recomendar siempre, de todas maneras, y que por supuesto es una forma de publicitar absolutamente gratis, ¿cierto? Dentro de esta gestión del cliente, que es algo que ya habíamos visto en otra situación, ¿cierto? Tiene que ver con la planificación, la organización y la dirección y el control, que es un proceso administrativo en el cual ustedes tienen que considerar a la hora de poder organizar esta agenda de citación. En primera instancia, la planificación, que ustedes ya tendrían que haberla hecho, ¿cierto?, a la hora de atender, como por ejemplo tener un box ordenado, como tener insumos instrumentales, ¿cierto?, tener todo lo requerido, todo lo necesario para aquello. Y en la organización, que es el paso que estaríamos viendo, ¿cierto?, que es de qué manera yo organizo a mis pacientes o a mis usuarios de manera tal de que todos puedan tener una buena atención en su tiempo preciso y en lo que ellos piden. Porque ¿qué es lo que pide el cliente? Por una parte, obviamente, precio razonable, y tiene que ver, por ejemplo, con lo que hicimos en la clase anterior, cotizaciones con respecto a algún producto, porque eso nos va a permitir también poder proyectarnos qué es lo que vamos a cobrar. El cliente también busca que la calidad del servicio sea acorde de lo que pagaron, ¿cierto? Si van a pagar un servicio caro, tiene que ser un servicio de calidad y de super calidad. Nuestra atención, ellos buscan temas con que nosotros atendamos bien, ¿cierto? Que sea una atención personalizada, entre otras cosas. Yo les mencionaba un ejemplo. Si una persona llega en verano, acalorada, ¿cierto? A lo mejor y va a tener un costo cero probablemente. Un vaso de agua helada a lo mejor sería bueno. En muchos lugares yo les comentaba que tienen como protocolo, por ejemplo, servirles café a todo el mundo. Pero resulta que a veces la gente no quiere café, ¿cierto? Quiere otra cosa. Por eso es bueno saber qué es lo que efectivamente el cliente va a requerir en ese momento. Por ejemplo, que los llamen por su nombre, ¿cierto? Esto es relevante, eso no lo había mencionado.
el horario cómodo y asegurado, y eso lo vamos a tener haciendo una buena citación. Proximidad geográfica, que tiene que estar cerca del lugar donde viven, y que el local sea cómodo y limpio. Y los atributos, ¿cierto?, que nosotros debemos tener para aquello, por ejemplo, que tenemos que tener una buena accesibilidad, y eso tiene que ver con las conexiones, con un teléfono, y aquí habíamos quedado, con un teléfono, por ejemplo, que funcione bien. O si tengo dudas con el teléfono, o de alguna manera poder suplir esto, a lo mejor tener 2 teléfonos, o contar con un teléfono de red fija. De pronto los teléfonos celulares fallan, pero la red fija no. Si ustedes se dan cuenta, incluso en los temblores o en los terremotos, las redes fijas siempre están. Sin embargo, los celulares se caen, ¿cierto? Entonces tengo que tener correo electrónico, que tengo que tener un teléfono preparado, tengo que tener una de emergencia, ojalá tener uno fijo, etc. La eficiencia-precisión, obviamente, que tiene que ver con de qué manera yo hago mi trabajo con respecto al cliente. La confiabilidad, ¿cierto?, que ustedes tienen que dar en el sentido de que no pueden cometer errores, y ahí había quedado en lo anterior. Por ejemplo, cuando las personas hacen un masaje, ¿cierto?, el peor error que pueden cometer, ¿cierto?, cuando se realizan los masajes, es que el paciente quede morado. ¿Sí? Si el paciente quedó morado, es porque efectivamente el masaje no se hizo bien, ¿ya? Y es lo primero que sale, así como, es lo primero que se nota, por decirlo de alguna manera, claro, porque te queda el moretón, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el cliente va a decir, me quedó un moretón, parece que no sabe mucho, o algo pasó, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de no cometer errores. La credibilidad. El personal debe proyectar una imagen de veracidad que limite cualquier indicio de duda. Entonces, con respecto a la credibilidad, muchas veces, ¿cierto?, los clientes o los pacientes hacen preguntas. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, tienen que ser con una respuesta clara, ¿sí? No puedo titubear a la hora de contestar. Y si no sé la respuesta, lo mejor que puedo hacer es decir, ¿sabe qué? No lo tengo claro, o inventar a lo mejor una palabra, quizás en su caso no es tan necesario, o mire, voy a consultarlo para poder darle la mejor respuesta, etcétera. O sea, ahí uno tiene que buscar la forma, ¿cierto?, de seguir manteniendo la credibilidad. Si uno titubea, si uno da una respuesta que uno misma no está convencida de esa respuesta, ¿cierto?, o que el cliente no queda satisfecho con lo que uno le dice, indudablemente que uno va perdiendo la credibilidad en lo que está haciendo, ¿cierto? Por otro lado también tenemos la cortesía, ¿cierto?, el cuidado y el entrenamiento. Eso tiene que ver con la experiencia. La seguridad, ¿cierto? Los servicios prestados carecen de riesgo. Es decir, cualquier terapia que yo estoy ofreciendo no tiene riesgo secundario. Y si es que los tuviera, eso yo lo tengo que medir. ¿Y cómo yo lo mido, cierto? Con la amnesis, ¿así se dice? Amnesis. Es lo que ustedes hacen con el paciente antes de. Anamnesis. Eso, siempre se me olvida, igual que la otra palabra que me cuesta mucho, la auriculoterapia, ¿esa sí? Me cuesta mucho esa palabra. Tenemos la satisfacción, dice, y el placer, ¿sí? O sea, el cliente tiene que estar absolutamente convencido y placentero de lo que ustedes le están realizando. Por ende, no tienen que improvisar. Jamás improvisar con un paciente, porque el paciente se va a dar cuenta cuando ustedes están improvisando. O sea, por mucho que no tenga idea, ¿cierto? De todas formas, cuando una persona improvisa, uno se da cuenta cuando la persona improvisa, porque titubea, porque se demora, porque mira mucho, porque se da muchas vueltas, etc. ¿Ya? Entonces eso se nota. Capacidad de respuesta, dice, predisposición a atender y a dar una respuesta.
eficiente, sin tiempos muertos ni esperas injustificadas. O sea, si el paciente te pregunta algo, tú te debes responder inmediatamente. No puedes esperarte una hora o decirle, no, después le respondo. No, si el cliente pregunta, uno debe responder inmediatamente. Imagen, la manera como se presenta el servicio, ¿cierto? En forma profesional, en forma ordenada, y también tiene que ver con la imagen que tienen ustedes, ¿cierto? En cómo ustedes, por ejemplo, no sé, si el pelo lo tienen amarrado, ¿cierto? Para que no entorpezca con lo que están haciendo, si sus uñas están limpias, si el delantal o el uniforme que van a usar esté también en condiciones, ¿cierto? Y detalle, los clientes de pronto, chiquillos, son súper sapos, sí, mala la palabra, ¿cierto? Digamos que son observadores, por decirlo mejor. Entonces, dentro de esa observación se puede fijar en todo, o sea, no sé, tienen, como están, pónganse en la situación del paciente. El paciente está en un box, ¿cierto? Acostado en una camilla, esperemos que relajado, ¿cierto? Entonces, por ende, va a tener todo el tiempo para observar 1000 detalles que podrían pasar en ese minuto. Imaginemos que el paciente está mirando para arriba y vio que había telaraña. ¡Wow! ¿Cierto? Ahí te está llevando una mala impresión del lugar donde estás. O te das cuenta que el terapeuta tiene sus uñas sucias, por ejemplo. A mí me pasó una talla muy divertida me estaban haciendo un masaje, me acuerdo, era una señora que lo hacía muy bien, pero la señora tenía bigote, tenía así muchos bigotes, y yo estuve pendiente todo el rato de sus bigotes. Entonces, es una tontera, yo sé que es una tontera, ¿cierto? No tiene nada que ver, no tendría por qué no ser bueno su masaje porque tiene bigote, pero yo estaba distraída en otra cosa, ¿cierto? Y ese tipo de distracciones no pueden suceder. Expectativas, dice, y percepción de la calidad. Eso es lo que uno tiene que entregarle a este usuario, una buena, que ellos tengan una perspectiva ideal de lo que ustedes le están realizando. Bien, ¿cómo tenemos que confeccionar una agenda entonces? Primero, ¿cierto? Considerando todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Nuestros atributos como terapeutas, qué es lo que busca el cliente, por un lado, ¿cierto? Ahí la Anaís me hizo una pregunta en la otra grabación, y la Anaís me decía, profe, pero uno puede hacer todo lo que usted nos dice, pero ¿qué pasa si un cliente me llega atrasado? Llega con una hora atrasado, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? Bueno, en ese caso, ¿cierto? Uno tiene que hacerlo antes y no después. Para poder mejorar las cosas, uno siempre debe dar un paso adelante. ¿Y qué es lo que se hace esto antes, cierto? Bueno, es advertirle al paciente. Cuando te está tomando la hora, cuando tú estás agendando, ¿cierto? Porque regularmente son, lo mínimo que yo creo que debiera ser son 24 horas, a menos que tengas una agenda muy holgada y puedas hacerlo, digamos, pero por lo regular es mínimo un día antes. Entonces, cuando tú haces eso, lo primero que tienes que hacer es poner entre comillas, ¿cierto? Ciertas condiciones. Bueno, su horario quedó agendado tal día, para tal hora, pero si usted llega atrasado, ¿cierto? Ahí tiene mi correo, tiene mi teléfono, tiene mi WhatsApp y me tiene que avisar, porque el horario que usted tomó, inmediatamente ya tengo una persona agendada. Entonces las opciones son, si usted llega tarde, va a tener que llegar aquí y ver la posibilidad si es que lo puedo agendar, digamos, al final, si es que hay algún tiempo, o si algún cliente no va a tomar su hora y usted la pueda tomar. Y de lo contrario, ¿cierto? Va a tener que tomar hora para otro día. Si tú le haces la advertencia antes y le dices, ¿cierto?, de que van a haber complicaciones si él llega atrasado, porque tú no puedes romper tu compromiso con otro cliente que ya lo hiciste, el cliente lo más probable es que te llame y a lo mejor no va a ir, ¿cierto?, porque ya va atrasado.
y sabe que lo más probable es que no lo vas a poder atender si él llega atrasado. Porque no puedes sacarle minutos al que viene, ¿por cierto? Si el que viene también tomó su hora. Entonces, en esas situaciones siempre es mejor advertir antes. De esa manera después el paciente no va a poder alegar, entre comillas, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo vamos a confeccionar una agenda? Primero dice, considerar la cantidad total, la cantidad de horas en total de atención, ¿cierto? Es decir, entonces, ¿desde qué hora hasta qué hora yo voy a atender? Primero. Segundo, tengo que considerar también los minutos de atención que yo voy a dar por usuario. Regularmente, por lo que yo sé, es 1 hora, no menos que eso, ¿cierto? Por lo regular es eso. ¿Cuánto tiempo voy a ocupar para limpiar el box y para reposición de insumos entre un usuario y el otro? Por lo tanto, yo no puedo citar uno a las 8 de la mañana, terminar a las 9 y empezar inmediatamente a las 9 de la mañana con el otro. No puedo, porque tengo que tener un tiempo entre medio para reponer el papel, para reponer los aceites, para buscar las semillas, qué sé yo, hay un montón de cosas para ir al baño, para tomar un descanso, para tomar agua, etc. Después dice tiempos destinados a colación u otra actividad, porque por mucho que ustedes quieran ganar plata, de igual manera tienen que comer, ¿cierto? No pueden estar todo el día sin comer, eso también hay que considerarlo. Claridad, dice, y transparencia a la hora de agendar. Y ahí es cuando era lo que yo le mencionaba a Anaí, ¿cierto? En el caso de que un paciente llegue atrasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso habla de claridad. O sea, yo le dejo antes, ¿cierto?, las cosas claras a este usuario para que no tengamos problemas en forma posterior. Dice otros, tiempos de atención a personas, por ejemplo, con movilidad reducida. Si ustedes tienen a una persona que llega, por ejemplo, no sé, en una silla de ruedas, lo más probable que los 5 minutos, ¿cierto?, que se demore una persona que no tiene problemas en sacarse la ropa, estoy diciendo un ejemplo, en sacarse la ropa, acomodar sus cosas, en que se suba a la camilla, en que yo me pongo a trabajar, ¿cierto? Distinto va a ser con una persona que tenga movilidad reducida, porque primero va a necesitar ayuda. Seguramente los 5 minutos que se demora una persona, esta persona se podría tomar 10. Entonces también es importante a la hora de preguntar o de citar, ¿tiene usted problemas de movilidad? ¿Le cuesta no sé qué? ¿Tiene problemas en sus piernas? Todas esas preguntas probablemente sean súper necesarias. Las agendas pueden ser diarias, pueden ser quincenales o pueden ser mensuales. Eso va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de clientes que tengan, del lugar donde están trabajando. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un box mediante contrato de trabajo, ¿cierto?, que los hayan contratado, lo más probable es que esa agenda sea completa y sea diaria. Es lo más probable. Cuando yo trabajo en forma individual, ahí yo lo puedo, digamos que acomodar un poquito y puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser un poquito más distendido. Pero cuando yo trabajo con contrato en un box, se entiende que el box, esta empresa entre comillas donde estás contratado, lo que va a querer es que tú produzcas, ¿cierto? Y por eso vas a tener lo más probable, ojalá, ¿cierto? Porque eso también depende de las lucas, vas a tener que estar súper ordenada si es que tu agenda diaria está completa. Bien, ¿alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? ¿No? ¿Nadie pregunta nada? Profe, Dígame. un mínimo entre usuario y usuario sería así como 15 minutos o 20. Sí, podría ser, pero te vuelvo a insistir que va a depender de quién es el que sigue. Porque a lo mejor tú puedes tener como estándar que sean 10 minutos entre paciente y paciente, ¿cierto? Pero ¿y si te Sí. toca una persona con silla de ruedas? Lo más probable es que los 10 minutos no te alcancen y vayas a tener que dar un poco más. Entonces va a depender de qué usuario es el que tienes.
Y en ese caso, también ahí nos vamos un poquito atrás en la ficha, en una que hablaba de que tenía que ser una atención personalizada. ¿Te acuerdas? Sí, Y eso tiene que ver con el qué persona es la que estás atendiendo. Imaginemos que sea una persona ciega, por ejemplo, ¿cierto? Y que puede ser. O sea, uno tiene que ponerse como profesional, tiene que ponerse en todos los casos, ¿ya? Y eso también hay que considerarlo. Bien, ya. entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Se los voy a mostrar, después lo van a trabajar. Ojalá puedan sacarle una fotito, los que puedan, ¿cierto? O dibujar así como rápidamente el formato, para que lo puedan tener por ahí, para que lo puedan trabajar, ¿ya? En esta agenda diaria, de acuerdo a las instrucciones que les voy a poner, van a tener que ocupar todo el horario, o sea, van a pensar en que van a trabajar un día completo. Ahora, para efectos del trabajo, de este trabajo, para efectos del ejercicio, mejor dicho, van a tener que tener ciertas características que efectivamente no es lo real, ¿ya? Pero lo vamos a ver. Voy a dejar de compartir ahora. Ah, me faltó una ficha. Esta ficha que está acá, ¿cierto? Es, por ejemplo, para un agendamiento quincenal o mensual. De ahí va a depender si la persona quiere una vez a la semana, una vez, o por ejemplo todos los viernes, ¿cierto? Va a depender, aquí está un poco más amplio este agendamiento. Acá no, pues acá es solamente de un día, ¿ya? Voy a compartir otra pantalla para que veamos el tema del trabajo. ¿Dónde está? Acá. Bien. Aquí está la tarea que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Van a reunirse su equipo de trabajo, van a leer las instrucciones, que también les voy a pedir si es que pueden sacarle una foto porque es más rápido. Dice, complete el cuadro. Los 40 minutos de atención solo son para efectos del ejercicio. Sabemos que las terapias en la práctica duran 1 hora aproximadamente. Para que no me digan, ay, pero profe, si yo no atiendo en 40 minutos o 45. No, pero si es para efectos solo del ejercicio. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Leer las instrucciones, obviamente, ¿cierto? Lo van a poner el formato, ¿cierto? En un Word o donde ustedes quieran, pero para que lo podamos compartir después. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para el trabajo? Primero, dice, su jornada de trabajo de atención al cliente en un spa es de lunes a viernes de las 9 a las 6:30 de la tarde. Entre esos horarios, usted trabaja y atiende. Dispone de 40 minutos para atender a cada paciente, desde que entra al box hasta que se va del box. Usted sabe que ordenar y limpiar el box después de cada paciente le toma 5 minutos. Además, vas a tener 45 minutos de colación entre la 1 y las 3 de la tarde. Ahí eligen el rango que quieran elegir, pero entre la 1 y las 3 tienen que elegir 45 minutos para poder almorzar. Cada día debe dejar ordenado y dispuesto para el día siguiente, es decir, verificar existencias de insumos, verificar el instrumental, ¿cierto? La indumentaria, que eso le va a tomar más o menos como 30 minutos más. En base a esta información, entonces, construye una agenda general de atención del cliente, invente los nombres, ¿sí? Ustedes ven a quiénes van a atender, y considere el máximo de sesiones diarias, el máximo, eso significa que el horario tiene que estar completo, desde las 9 hasta las 6:30. Posibles de asignar, sin olvidar los tiempos de orden, de cierre y de colación también. ¿Y cuál es el formato que van a tener que llenar de acuerdo a esto? El mismo que les mostré, que es ese formato, ¿cierto? Entonces, ahí están las instrucciones. Necesito que le tomen una foto o que lo anoten, como ustedes quieran. ¿Ya? Anótenlo, por favor, para que podamos trabajar. Estefanía, ¿le tomáis una foto? No te veo que le estés tomando foto.
No te escucho nada, estás muteada. Que yo ahora me voy a trabajar. Ah, ya, o sea, no vaya a poder trabajar en esto. O sea, sí, igual puedo si me llevo el teléfono para allá. Si trabajo enfrente de la casa de todas maneras. Ah, ya, perfecto. Bueno, espero que cada uno de los equipos tenga le haya sacado foto a las instrucciones y les haya sacado foto a la agenda. Vamos a cerrar acá. Bien. Profe, una consulta. Dígame. ¿Eso que acaba de mostrar está en alguna parte? Está en ¿O solo en ese el aula. Es la tarea del aula. ¿Cómo se llama? Mira, voy a compartir la pantalla y te lo voy a mostrar, ¿ya? ¿Dónde estás? El aula, ¿dónde está? Chuata, no lo tengo. Judith, yo lo mandé al WhatsApp del curso. Ah, ya, qué bueno. Ya, gracias. Qué bueno, fantástico. Ya, vamos entonces a hacer los equipos de trabajo para que comiencen a trabajar, ¿cierto? Van a tener aproximadamente media hora para, no, yo creo que es menos de media hora, 20 minutos lo pueden hacer, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar los grupos. Espérenme un poquito. Ya, una vez que les aparezca la banda azul, recuerden que tienen que marcar para que puedan empezar. ¿Ya? Listo, aquí vamos. Felisa, tienes que marcar un grupo. Melanie también. Felisa, faltas tú. Felisa, ¿estás? ¿Aló? Felisa, ¿estás?